Constituye la mesa. Tengo una buena noticia para mí hoy, es que cuento con el apoyo estimable del vicerrector de comunicación de la universidad, don Ubaldo Cuesta Cámara, que me va a permitir tener una hora y media de alumnos, de poder ver los toros desde esa parte de la barrera, y se lo agradezco profundamente porque sé que además tiene un pequeño problema de acústico, diríamos, ¿no? Y por supuesto, aunque no me corresponde a él, también agradecimiento profundo a los que habéis aceptado formar parte de la mesa. La mala noticia es que, bueno, lo hemos intentado hasta el último momento, entendéis que la actualidad lo justifica claramente. Lamentablemente el jefe de Estado Mayor de la Defensa no va a poder asistir a la clausura, como era su intención, estaba así previsto, lo ha hecho todos estos años anteriores, pero quizás habéis oído que la semana que viene hay una pequeña cumbre en Vilna y, en fin, lamentablemente no podrá asistir. Pero bueno, con la buena y magnífica predisposición del señor vicerrector, pues nos conformaremos con que seamos el vicerrector y un servidor los que clausuremos la jornada. Y sin más dilación, querido vicerrector Ubaldo, te cedo la máquina de dirigir el debate. Muchas gracias. Sí, funciona, ¿verdad? Menos mal, porque pueden ver con la voz que tengo. Hace cosas del destino, ¿verdad? Después de 500 años, la Universidad Complutense de Madrid funda un vicerrectorado de comunicación. Y a los 10 días el vicerrector de comunicación se queda sin voz. No sé si esto es... Bueno, en nombre de nuestro rector, muchísimas gracias a todos por estar aquí de nuevo en este curso tan importante. Luego veremos, en fin, yo creo que en general dirán cosas muy bonitas al final respecto del curso, y lo va a haber aquí un debate muy interesante, pero realmente creo que este curso es esencial para la sociedad. Cada vez es más importante reflexionar sobre las Fuerzas Armadas, la paz y la seguridad, porque los tiempos cambian muchísimo, evoluciona mucho la cultura, la sociedad avanza y evoluciona mucho, y la seguridad y las Fuerzas Armadas también, como han visto en este curso. Por lo siguiente, en nombre del señor rector, muchísimas gracias a todos por haber venido. Muchas gracias también al director de los cursos, a Miguel Ángel Casermeiro, por haberlo organizado, al director del área, a todas las autoridades presentes, y voy a ir sin más rápidamente a presentar a las personas que tengo a mi lado para esta mesa redonda sobre seguridad y defensa de Europa después de la invasión de Ucrania. Esta es una mesa de grandes expertos en comunicación. La comunicación, como ustedes saben, no es solamente decir, contar, sino que implica también todo un trasfondo de interpretación, de construcción de marco teórico, de análisis del storytelling, por así decir, de las causas y las consecuencias, etc. Por lo tanto, es una suerte tener a estas personas que tenemos aquí. A mi derecha, a Ana Bosch, y más a mi izquierda a Eric, Juliana y a Fernando Martínez. Muy brevemente, porque tienen ustedes el currículum al final, pero muy brevemente, para que se den cuenta de que tenemos personas con mucha experiencia en este campo y de mucho interés. Ana Bosch es periodista, ha sido corresponsal de la radio en el año 82, estuvo en Antena 3, ha estado en la SER, ha estado en el Diario de Barcelona, donde ha trabajado también sobre música, según creo, Ana, que la música tiene, eso fue hace mucho tiempo, nos va a decir. Es una prehistoria, bueno, no hace tantos años, no eres tan mayor. Ha estado también en Radio Televisión Española Cataluña, no es así, en Torre España después, en el año 90, en el año 92 ayudó a fundar Euronews. En el 95 trabajó nada menos que en París, Moscú, Washington desde el 2004, donde estuvo atendiendo las presidenciales, y por lo tanto, como pueden ver, pues la experiencia internacional, radio, televisión, música, es muy extensa. Ayer estaba aquí el general hablando sobre la importancia, la primera general que tenemos en el ejército, sobre la importancia de formarse no solamente en áreas científicas, sino también en áreas de las artes, porque formar well-rounded people, gente bien formada, requiere también de conocimientos artísticos, musicales,
filosóficos, etc. Las soft skills, ¿no? Por tanto, no es ninguna broma esto que digo respecto a Ana. Juliana es también periodista, como he dicho, ha estado en la vanguardia, pero también en Italia durante muchos años, de 1997 a 2000. Hoy día es adjunto, no es adjunto en la delegación de Madrid, pero ha sido también corresponsal en Italia. No voy a decir los premios de todos ellos porque han tenido muchos premios, pero sí quiero decir de él que en Italia le dieron una medalla, aunque ha tenido también otros muchos premios. También ha estado en televisión española, ha estado como responsable de informativos en El País, etc. ¿No? Por lo tanto, su labor es también de televisión, de corresponsal en el extranjero, etc. ¿No? Así que muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a ambos. Y finalmente Fernando Martínez, que ahora mismo venía diciendo: ahora yo ya soy escritor. Siempre lo ha sido, porque ha tenido mucha trayectoria como escritor en temas policíacos, creo, por lo poco que yo he leído suyo, nos contará después él. Pero como ven, esta formación, ¿no?, de personas well-rounded, de humanistas intelectuales, ¿no? Él es doctor, es egresado de nuestra casa, de la Universidad Complutense, es doctor en Ciencias de la Información, redactor jefe de EFE, ha estado en Cuba, en la Unión Soviética, en Argentina, en fin, ha estado a lo largo de su vida colaborando con la revista Geo, por ejemplo, ha colaborado también con la revista española de defensa, por lo tanto tiene una profunda formación también en estos temas, y ha sido también redactor jefe, yo creo que incluso en Radio Nacional de España, en Televisión Española, esporádicamente, pero como ven, además también es una persona discreta y humilde. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, porque en este brevísimo repaso, les digo de verdad brevísimo, porque es mucho más amplio, de su currículum, pues como ven, tienen una profunda formación, no solo periodística, sino humanista, intelectual, etc. Muchas gracias por estar aquí. Si os parece, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar un turno en torno a unos 10 minutos, que no pasa nada si son 11 o 12, para que cada uno de ellos nos plantee sus puntos de vista al respecto. Y después de esos minutos podemos establecer un debate entre nosotros y a continuación con ustedes, que son los grandes protagonistas de este evento. El debate que hay entre nosotros no tiene por qué impedir que, si alguno de ustedes tiene interés, levante la mano y también le damos la palabra, y que se establezca algo más fluido. La idea esencial es que ellos hablen, que hablemos nosotros, ellos sobre todo, y que hablen ustedes. Que esto se intercala un poco porque hay alguna pregunta interesante y alguien prefiere hacerla, pues lo hacemos así. Me parece muy importante que ustedes intervengan, porque en cursos pasados se han visto unas intervenciones muy brillantes. Digo, en días pasados de este curso aquí hay muchas personas, todos supongo, pero muchas que saben mucho de estos temas y sería muy bueno que intervinieran. Así que, por lo tanto, sin más, ¿quieres que empecemos por allí? Sí. Por la seniority. Empezamos por la seniority. ¿Quién prefiere empezar, la seniority? Sí, empieza la dama, pero esto no es micromachismo, atención, sí, porque ha surgido, así como han visto, en una ética dialógica que diría Habermas. Adelante. Bueno, pues voy a empezar. ¿Funciona? Sí, funciona, perfecto. A ver, yo debería hacer una introducción muy corta, porque mi trabajo no es de una especialista en profundidad. Se dice de los periodistas que somos los que escribimos de todo sin saber de nada. Sin llegar a ese extremo, porque con el tiempo más sabe el gato por viejo, digo, el diablo por viejo que por diablo. Pero mi trabajo es fundamentalmente de observadora sobre el terreno, de notaria sobre el terreno. Entonces voy a intentar dar unos titulares de cosas sobre el terreno que yo he observado en lugares donde la invasión de Ucrania ha afectado mucho desde hace un año y medio. Pues el año pasado, por estas fechas, estuve en Finlandia y en Suecia, en vísperas de la cumbre de la OTAN en Madrid, precisamente porque Suecia y Finlandia, a raíz de la invasión de Ucrania, dieron un giro tremendo de 180 grados a su política tradicional, sobre todo desde la final de la Segunda Guerra Mundial, o más en el caso de Suecia, que era la neutralidad. Pasaron de estar convencidos
ponerlos en el mapa, están al lado, sobre todo Finlandia, están al lado de Rusia, en su día de la Unión Soviética. Pasaron de considerar que la neutralidad, desde los tiempos de que estabas con la OTAN o con el Pacto de Varsovia, que la neutralidad era su mejor garantía de supervivencia, a decir no, nuestra mejor garantía de supervivencia es estar en la OTAN. Eso tiene especial significado en el caso de Suecia porque la neutralidad viene de lejos, y en el caso de Finlandia porque al entrar Finlandia en la OTAN, los países de la OTAN ha doblado su frontera terrestre con Rusia. Tiene especial importancia porque Finlandia tradicionalmente, a lo largo de los siglos, ha sido como una zona de buffer, ¿no? Ese compartimento que aislaba Occidente de Rusia, de las distintas formas del Imperio ruso. Y allí estaban el Reino de Suecia y los zares de Rusia. Esto para mí, y ha estado, hay una parte de Finlandia que ahora era rusa, ahora era sueca, ahora era rusa, ahora era sueca. Luego, en estos tiempos de neutralidad post-Segunda Guerra Mundial, hacían muchos negocios con Rusia. Y de repente ya empezaron a cambiar su política en el 2014 a raíz de la anexión de Crimea y la entrada de unos hombres de verde, que ahora sabemos ya oficialmente que estaban vinculados directamente con el Kremlin en el Donbass. Empezaron ya a cambiar su política comercial para no depender tanto de sus relaciones comerciales con Rusia. Y ahora de repente han dado el paso y han entrado en la OTAN. Un cambio fundamental. Hablando con la gente de las zonas de esa frontera, que estaban acostumbrados a vivir de entrada del turismo ruso, por ejemplo, todos los supermercados, si alguien ha estado en la frontera de España, sobre todo en la Junquera, cuando entras por la autopista o sales por la autopista, por la Junquera tienes el Porta Catalana, que es el megacentro comercial para que todos los que entran aquí aprovechen para comprar lo que está más barato aquí o productos que no hay en otro sitio, ¿no? Bueno, pues eso, a gran escala, era la frontera de Finlandia. Entonces ahí estaba todo eso en el supermercado, estaba todo escrito en ruso directamente, porque era para los clientes que venían de Rusia. En esa zona está más cerca San Petersburgo que Helsinki. Y entonces ese es el giro que yo comprobé sobre el terreno, con lo cual, primera consecuencia de la invasión de Ucrania en defensa, que es de lo que estamos hablando. La OTAN, lejos de disolverse, que es lo que en Rusia muchos esperaron una vez que se disolvió el Pacto de Varsovia, crece. Y crece no porque la OTAN, que sepamos, abiertamente haga una OPA, sino porque lo piden esos países. Un año después he estado, este mes pasado, en junio, he estado en Estonia, ex República Soviética, una de las 3 ex repúblicas soviéticas que están en la OTAN y en la Unión Europea, y frontera con Rusia. Y he estado en Moldavia, Moldavia es como, si no estáis familiarizados con la geografía, que seguro que sí, pues es ahí como un buffer que hay entre Rumanía, por lo tanto la Unión Europea, y Ucrania, y Rusia y Bielorrusia. Y en Estonia he ido, entre otras cosas, para constatar ahí la actitud de esos países, que es la actitud ahora de, si es que os lo teníamos dicho, os lo veníamos diciendo. Porque una de las consecuencias políticas, no en defensa, políticas que ha tenido la invasión de Ucrania, es que ha cambiado el equilibrio de poderes dentro de la Unión Europea. La Unión Europea tradicionalmente, antes de la ampliación al este, había el famoso eje norte-sur, que era un eje fundamentalmente económico y cultural, ¿no? Los países del norte que nos subsidiaban a los del sur, por decirlo grosso modo. El norte venía aquí a tomar el sol y además nos subsidiaba. Y de ahí venían las tensiones. Y luego hubo, que se hizo palmario con la llamada crisis de los inmigrantes en el 2015, el eje este-oeste.
En ese eje oeste, aparte de la distinta actitud respecto a los migrantes que venían de Oriente Próximo, era sobre todo la actitud hacia Rusia, frente a una Europa occidental, sobre todo Francia y Alemania, que abogaban por tener relaciones con Rusia, por atraer Rusia a Europa, por llevarnos bien. Los bálticos y también Polonia decían que no, que nosotros conocemos, que no, caña a Rusia, que no hay que fiarse, que no hay que fiarse, que no hay que fiarse. Yo no voy a decir que llevaba razón. Yo lo que digo es que en estos momentos esos países, los bálticos y Polonia, están con él. ¿Lo veis? Teníamos razón. Con lo cual, además me dicen, si teníamos razón entonces, tenemos razón ahora. Y os dejo con la frase que me repitió 3 veces a cámara, no era off the record, por lo cual lo puedo decir, el secretario de Estado de Exteriores de Estonia. Si os parece dura nuestra política respecto a Rusia, me dijo en inglés, you ain't seen nothing yet. No habéis visto nada aún. Muchas gracias. Adelante, Enrique. Vamos, pues sí, muy bien. ¿Se oye bien? Muchísimas gracias por la invitación. Bien, mi trabajo no es tanto el de corresponsal nacional, que tuve la fortuna de ser corresponsal en la Guardia un tiempo en Italia, trabajar en extranjeros y era algo extraordinario porque no se oye. Es que creo que no. Sí, sí. No, perdón. Ahora se oirá mejor. Sí. No, les decía que yo no me dedico en esos momentos, no soy corresponsal internacional, aunque hace unos años fui corresponsal de la Guardia de Italia, una experiencia muy interesante. Creo que los periodistas deberían siempre pasar una temporada en el extranjero y quien dice los periodistas posiblemente buena parte de las profesiones. Bien, de todas maneras, mi interés en estos momentos se centra bastante en un punto o en una intersección, que es allí donde en la política interior y la política exterior se cruzan y donde los acontecimientos de la política exterior dan forma o influyen de una manera muy intensa, muy visible en la política interior. Esto siempre ha sido así en la historia. Las libres de la historia es esta, pero hay momentos en los cuales esa interacción, ese cruce se presenta como más evidente y adquiere una mayor intensidad. Y pienso que uno de esos momentos es ahora, ¿no? Entonces queda claro cómo política interior y política exterior se van influenciando muy fuertemente. Entonces quisiera empezar con un pequeño episodio de política interior y política exterior. Yo en mi trabajo en Madrid, como hace ya aproximadamente unos 20 años estoy en Madrid, como delegado a la Guardia de Madrid, pues mantengo cierto contacto con los embajadores, al menos de los países principales y sobre todo los países europeos. Y recuerdo una conversación en 2008 exactamente. Lo recuerdo bien porque había empezado, se estaba hablando ya de la inminencia de la crisis económica y financiera de 2008. Una conversación con el embajador de Francia en aquel momento en España, que era un embajador que adquirió una cierta notoriedad, de pelo blanco, corso, muy poco francés, muy poco parisino, un hombre muy latino, una gran capacidad de expresión, mucha capacidad de relación social. Y entonces el embajador francés, estábamos 2 o 3 personas en la conversación, dice, viene una crisis muy dura que va a provocar tensiones sociales, que va a provocar tensiones territoriales en Europa. Y lo que Europa debería hacer en los próximos años es intentar ganar amplitud, ganar dimensión. Y para ello debe trabajarse para la asociación de la Unión Europea con Rusia. No dijo Rusia debe entrar a la Unión Europea, debemos trabajar para la asociación de la Unión Europea con Rusia. Y entonces añadió la frase fatídica que se me quedó grabada. Dijo, y para conseguir eso, quizá les tendremos que entregar Ucrania.
2008. Se me quedó grabado. Yo la verdad es que en aquel momento, si me hubiese preguntado que desarrollase el tema de Ucrania, pues le habría dado 2 o 3 frases, porque no saben, no conocemos de la materia. Pero aquella percepción, viniendo de alguien de la política exterior francesa, me llamó mucho la atención. Evidentemente, con el paso del tiempo he ido reflexionando bastante sobre aquella frase, porque quería decir, aquella frase expresaba un punto de vista europeo, ¿no? Y está claro que al mismo tiempo que en París alguien razonaba en esa dirección, en otras instancias, en otros países, en otras capitales europeas, se trabajaba en dirección contraria. Y el cruce de estas visiones, podríamos decir que en parte tenemos la situación. Si hubiese estado con el embajador alemán, posiblemente habría sido muchísimo más prudente en términos políticos, porque es pauta de la diplomacia alemana una enorme prudencia política, evitar siempre transmitir la sensación de que Alemania quiere volver a dirigir el mundo y sobre todo que quiere dirigir políticamente a Europa, pero habría hecho seguramente algunas reflexiones pragmáticas respecto a la importancia que para la industria alemana y la economía alemana tenía ya en aquellos momentos el aprovisionamiento de gasolina de Rusia. Y si hubiese estado en aquel momento con el embajador de Italia, pues de una forma quizá, con una cierta filigrana verbal, me habría dicho pues, que estamos pensando en la posibilidad de nosotros también tener un gasoducto similar al que se está construyendo en el Báltico, porque efectivamente al mismo tiempo que se iniciaba la construcción de Nord Stream 2, o sea, el segundo gran gasoducto en línea directa entre Rusia y Alemania, se planteaba el proyecto de un South Stream, que era el gran gasoducto que tenía que ir entre Rusia a través de los Balcanes, llegar al norte de Italia, digamos, prácticamente enchufar el gas ruso a la industria del norte de Italia. E incluso de más. Esto, en fin, se cuestión de publicarlo a la Guardia hace un año, es decir, Rusia ya tenía preseleccionado a la persona que podía presidir la sociedad y se presentaba una operación casi simétrica a la operación que se había pactado con Alemania, es decir, la sociedad mixta que gestionaba los gasoductos Nord Stream estaba, como saben todos ustedes, presidida por el ex canciller Gerhard Schröder del Partido Socialdemócrata, que en el momento que asumió la función, más o menos en Alemania, le parece bien, luego ha sido objeto de durísimas críticas, ¿no? Bien, en Italia se le ofreció la posibilidad de presidir a la empresa que gestionase el gasoducto del sur a Romano Prodi, ex primer ministro italiano, también, digamos, perteneciente al ámbito del centro izquierda. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que durante todos estos años ha ido desplegando pues, estrategias muy importantes, por una parte y por la otra, sobre la base de escenarios de fondo muy distintos. Es decir, Rusia ha intentado crear mecanismos de conexión económica, sobre todo en el ámbito de la energía, fundamentales en Europa, de tal forma que no solo le proporcionase unos beneficios económicos importantes por la compra y la venta de combustibles, sino que además crease una relación política que hiciese imposible determinadas situaciones de conflicto. Y a su vez, una parte de Europa, y estamos hablando de países con una potencia industrial muy importante como es Alemania o como es Italia, en un momento dado llegaron a la conclusión de que el gas ruso era una de sus mejores apuestas para la competitividad de su industria. Y este es un dato que no hemos de perder de vista, pero luego me referiré a él. Y esto se rompe, en un momento dado se rompe. El gasoducto del sur no se hizo porque Estados Unidos presionó y consiguió que Rumanía no diese los primeros permisos, o sea, la primera conducción tenía que pasar por Rumanía, y en el momento que Rumanía no dio los permisos para la construcción, el proyecto quedó olvidado. Es decir,
decir, venimos asistiendo desde hace años, lo que pasa es que de una manera silente, de una manera no visible en los medios de comunicación, porque no había un conflicto abierto, o el conflicto era semiabierto, a un pulso continuo sobre la base de qué conexiones político y económicas Europa establecía con Rusia, y evidentemente pues, la cuestión de Ucrania era la pieza clave. Les vuelvo a comentar otra conversación con un embajador. Este tampoco está en Madrid, voy a dar su nombre, embajador de Alemania, inmediatamente después de iniciarse la invasión de Rusia, la invasión de Ucrania. Me pregunto cuál es exactamente ustedes, cómo están, es decir, cuál es su actitud, porque habíamos hablado de Dios varias veces y sabía exactamente de la angustia que la situación estaba creando en Alemania. Y su respuesta fue la siguiente. Dice, y tiene que ver con lo que ha explicado Ana Bosch. Dice, inmediatamente después de la invasión, en Lituania hubo, en la capital de Lituania, dos manifestaciones. Una frente a la embajada de Rusia y la otra frente a la embajada de Alemania. Frente a la embajada de Rusia para protestar por la invasión, frente a la embajada de Alemania para exigirnos que nosotros condenásemos la invasión. Entonces, y para acabar esta primera intervención, porque quería ceñirme a lo que pienso que en estos momentos es el eslabón más preocupante en términos de futuro para los europeos en la guerra de Ucrania, más allá del escenario del campo de batalla y de los riesgos militares que presenta la guerra, que para mí es la situación de Alemania. Yo creo que en estos momentos, en las opiniones públicas europeas, y en España de una manera especial, estamos subvalorando los costes que la guerra puede tener para Alemania. Porque en parte son unos costes que nos pueden parecer en estos momentos invisibles en la medida en que ellos disponen, es el país más rico de Europa, tienen un colchón financiero importante, tienen capacidad de reacción y de evitar que los encarecimientos de la energía y de los riesgos que se han pasado durante este invierno hayan sido superados, es decir, había un temor de que hubiese restricciones de combustible, no las ha habido, el invierno fue más benigno, no han habido aquellas escenas trágicas que los medios siempre tendentes a dejarse llevar por el catastrofismo en ocasiones dibujan. Luego el precio del gas, que llegó a estar a 340 euros megavatio hora en el agosto, finales de agosto del año pasado. En estos momentos, ayer me parece que estaba a 34. Y en todo eso nos puede hacer suponer, decir, oye, lo peor ha pasado. Lo peor ha pasado, el precio del gas ha bajado, la previsión es que se mantenga bajo, la capacidad de reposición de las reservas de los países europeos parece que está garantizada, hay tranquilidad, y además nosotros en España hemos inventado esto del tope ibérico, que ha ido muy bien, fantástico, o sea, oye, problema resuelto. Sí, una parte del problema sí resuelto, pero hay otros datos que son menos visibles. Uno de ellos, por ejemplo, es que el superávit comercial de Alemania ha bajado 2/3 partes. Es decir, los costes, los sobrecostes, evidentemente Alemania sí tiene energía, si generan energía, ha tenido que recurrir masivamente al carbón, a importaciones más caras de gas, para los cuales no dispone todavía de las infraestructuras adecuadas o suficientes para su recepción, pero los costes energéticos para la industria alemana son muchísimo más altos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, para la industria norteamericana. Entonces la pregunta, la cuestión para mí es exactamente ¿cuál es el tiempo de resistencia a la industria europea? Antes de que empiecen a producirse deslocalizaciones industriales hacia otras partes del mundo. Por ejemplo, Estados Unidos, que en estos momentos está ofreciendo importantes incentivos, no expresos para la industria europea, sino
en general para quien quiera realizar inversiones industriales en este país. Entonces, concluyo, es decir, lo que esto nos dibuja es, imaginemos un escenario, no quiero hacer aquí un dibujo apocalíptico, porque Alemania es un país muy fuerte, dispone de muchos recursos, pero si este país entrase en alguien está incluso ya especulando con ello, yo creo que de manera un tanto frívola, es decir, si entrase en un cierto proceso de desindustrialización, de pérdida de base industrial, por las consecuencias que ello tiene sobre la economía y la vida de las personas, si esa pérdida de superávit comercial, que era el gran tesoro de Alemania, se acentúa, y ello empieza a repercutir en términos sociopolíticos en la ruptura del consenso social alemán, que es la base de la civilización europea desde 1945. Y empieza a traducirse, por ejemplo, en términos electorales, en la irrupción de la extrema derecha, que en estos momentos ocupa ya el segundo puesto en los sondeos de opinión. Y aquí quiero hacer una precisión: la extrema derecha alemana no es la extrema derecha de otros países, es otra cosa. Entonces, la cuestión de Europa puede estar en discusión seriamente en los próximos años. En fin, el primer apunte que yo quería señalar en esta dirección, porque creo que la guerra de Ucrania son varias guerras en el interior de la guerra. Y el gran reto de comprensión de lo que significa la guerra de Ucrania es exactamente desmenuzar exactamente cuántas guerras hay en el interior de esa guerra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Adelante. ¿Se ve bien o...? Creo que es mejor si lo usas así. Bueno, voy a centrar mi intervención en una serie de... Sí, se oye, ¿no? Sí. Una serie de reflexiones o apuntes en torno a temas que tratamos, que es la seguridad y defensa de Europa después de la invasión. Hace tiempo, bueno, justamente el día que se produjo la invasión, que se tuvo noticia de la invasión, yo estaba en Ávila, en un acto cultural en la antigua Academia de Intendencia de Ávila, y un periodista me preguntó qué me parecía. Y mi contestación en aquel momento, pues yo creo que se aproximaría mucho a lo que podría dar ahora, aunque fuera a bote pronto. Le dije, la guerra evidentemente es una tragedia para la Unión Europea, es una tragedia para Ucrania y es una tragedia para la propia Rusia. Y yo creo que esto sigue siendo así. Europa está ahora mismo en una especie de callejón sin salida, en un terreno minado, y en todo caso lo que está claro es que ya la guerra ha traído graves consecuencias económicas. De entrada, la rápida elevación de precios de energía y alimentos que cotidianamente conocemos, la crisis de inflación galopante y disminución del nivel de vida. Y bueno, para mí una cosa que es muy importante, me parece muy importante, que hemos vuelto a la Guerra Fría 30 años después. Y eso para mí es una triste recaída en un tiempo que nos habíamos conjurado en eliminar, con una Alemania gravemente dañada por la guerra de Ucrania, me refiero ahora. Alemania es el país clave de Europa, es su centro neurálgico. Y si Alemania va mal, yo creo que todo va a ir mal, toda Europa va a ir mal. Occidente podría pagar el precio de prolongar indefinidamente la guerra a costa del sacrificio de los europeos, y Rusia, con sus enormes recursos naturales, también puede hacerlo. Pero, ¿qué pasa con el tercer mundo, el desarrollo? Lo que antes llamábamos el tercer mundo, donde la miseria es mayor, donde los sueños de una economía abierta y globalizada
pues se han ido al garete. La situación en este sentido es de amenazadora, a mi modo de ver, de amenazadora catástrofe global, con hambruna, migraciones, enfrentamientos sociales de todo tipo, a la vuelta de la esquina. Hay un libro de Liederhard que dice, que se titula ¿Por qué no aprendemos de la historia? Y en el libro este, el reconocido pensador militar británico, divulgador, como saben, de la teoría bélica de la aproximación indirecta, sintetiza una serie de reglas de validez general que considero de utilidad mencionar en los tiempos que corren. No existe, decía él, una poción mágica de la paz que pueda ser prescrita como una receta, pero al menos se pueden sentar una serie de principios cuya validación pueden ser deducidos de la experiencia acumulada y que resumía en lo siguiente. Es preciso estudiar la guerra y aprender de la historia. Es preciso mostrar una paciencia ilimitada a la hora de negociar. Nada es más erróneo que mostrarse inflexible cuando se trata de intentar acordar algo. No acorralar nunca al adversario y ayudarle a salvar la cara. Ponerse en el lugar del oponente para intentar comprender su punto de vista. Y cuídate, advierte finalmente Hart, de dos engaños comunes y fatales. La idea de que tienes asegurada la victoria y la idea de que puedes controlar la guerra una vez desatada. Siempre será mejor, y a resumir, una paz negociada, una situación de equilibrio y coexistencia, que cualquier perspectiva de victoria total o monolítica. Lo cierto es que, como bien decía un prestigioso general español, miembro del Instituto Español de Estudios Estratégicos, aunque la responsabilidad moral sea del agresor, en este caso, los perjudicados en el caso de Ucrania somos casi todos en la Unión Europea. Y la paz sigue siendo el bien más importante porque todas las otras alternativas son peores. No percibo ningún beneficio en Europa para nadie en esta guerra. Lo primero que procede, en mi opinión, sería intentar contener la escalada, enfriar el conflicto y negociar una salida, tanto para la seguridad de Ucrania como de Rusia. Una Ucrania hostil a Rusia, enemiga permanente de Rusia, no debería tener sentido histórico en un país que prácticamente siempre ha formado parte de Rusia o de la Unión Soviética durante siglos y que además tiene un tercio de su población ucraniana de origen ruso. En historia o en política, y esto parece de perogrullo, nada se explica sin el contexto adecuado y sin tener en cuenta los antecedentes históricos. Putin, por errónea que sea su decisión de invadir, no está en el gobierno ni por casualidad, ni porque sea un genio maquiavélico o una especie de Fu Manchú de la estepa. Hay que analizar con perspectiva la historia reciente de Rusia tras el derrumbe soviético. Deberíamos recordar la desastrosa etapa de Yeltsin, la catástrofe social provocada por el expolio de unos cuantos magnates que se hicieron con los principales recursos del país de forma fraudulenta, la miseria y desmoralización social que aquel saqueo provocó con un Estado en agonía y los caóticos separatismos, algunos de carácter claramente yihadista. Todo eso explica que para muchos rusos Putin se ha visto como un mal menor en comparación con la situación anterior. Ese es el contexto que nos puede ayudar a explicar la actual situación de la Federación Rusa. Europa, o mejor, la Unión Europea, puesto que el Reino Unido está ya en otro bloque, en otro negociado estratégico, diríamos, no tendría que haberse dejado arrastrar a una confrontación global con Rusia. Como han reconocido muchas veces autorizadas, no había ninguna prisa para integrar a Ucrania en la Alianza Atlántica, sabiendo que las consecuencias no se habían de esperar y que Rusia no se iba a quedar de brazos cruzados. Todo esto, en cualquier caso, tenía que haber sido previsto mucho antes. La verdad es que al analizar la situación,
actual no me sale resuelta la ecuación estratégica planteada. En el caso de una victoria total de Ucrania, una Rusia humillada y destrozada es imprevisible y el riesgo nuclear sería máximo. Incluso derrocar a Putin resulta un futurible inseguro. Los aliados occidentales tienen la llave para regular el esfuerzo de guerra ucraniana, pero si Rusia se desestabiliza, decíamos, el daño puede ser peor. Y la apertura de la caja de Pandora, con una Rusia en guerra civil, podría ser sencillamente una pesadilla real a escala mundial. En el caso de una victoria total de Rusia, yo creo que es altamente improbable mientras se mantenga el apoyo de la OTAN. Lo que nos lleva a una guerra de desgaste prolongada, que dañaría gravemente al Kremlin, pero en la que Ucrania quedaría totalmente devastada. En el proceso, además, la Unión Europea, en este proceso bélico, la Unión Europea se puede fracturar. La Unión Europea no es monolítica y países como Austria y Hungría no ocultan su decidida vocación neutral. Curiosamente, se trata de los dos países que corresponden al viejo imperio austrohúngaro, donde empezó la desintegración de Europa con la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra, el matadero europeo que nos iba a impedir todas las guerras futuras. A estas alturas resulta innegable que la invasión emprendida por Rusia ha sido desastrosa. El intento de derrocar por las armas al gobierno de Kiev, que era el objetivo político de la operación, fue un grave error de percepción por parte de Putin. Pero no está muy claro lo que podría hacer Rusia si Ucrania se incrustaba en su frontera oeste en actitud hostil. Creo que pocos analistas objetivos negarían que, desde una perspectiva geoestratégica, una Ucrania enemiga en la frontera rusa suponía y supone una grave amenaza para el Kremlin y desafiaba la estabilidad de la propia Rusia. Y pocos negarán también que Ucrania, con una superficie mayor que España, es un pivote geopolítico importante, no solo para Rusia, sino para toda Europa oriental. Por parte occidental, yo creo que se erró en la estrategia para evitar una guerra previsible por el ofrecimiento precipitado de incorporar a Ucrania a la OTAN. El núcleo del problema está en la decisión de expandir la OTAN a Ucrania, lo que ha tensado las relaciones entre las potencias anglosas y Rusia. Lo que Putin y el ejército ruso temían era perder el control definitivo de Ucrania. Los recursos de Rusia son insuficientes dado su desproporcionado peso geopolítico y el gravísimo problema demográfico al que se enfrenta y que amenaza a su futuro como país. Incorporar a Ucrania al bloque occidental por vía de los hechos consumados, como se acordó en la cumbre de Bruselas de 2021, no creo que sea lo más racional ni conveniente para la Unión Europea en estos momentos. El interrogante final sería: ¿estamos dispuestos a correr el riesgo de destrucción masiva en un enfrentamiento de bloques a cambio de apostar por un futuro de estabilidad continental que puede lograrse a través de la cooperación? La apuesta sería avanzar en la negociación, en los acuerdos, pese a las profundas diferencias, y avanzar en la construcción de un sistema de defensa colectivo a largo plazo, porque toda alternativa es mucho peor. Sería conveniente entablar negociaciones cuanto antes, con la idea de que nada se va a resolver de inmediato, y las conversaciones pueden durar años, como ya ocurrió, por otra parte, en la guerra de Vietnam o en la Guerra Fría, y por eso sería deseable empezar también cuanto antes para terminar el conflicto cuanto antes. En cuanto a las perspectivas de paz, yo creo que es poco probable que el Kremlin acepte una derrota completa y se retire por completo del territorio ocupado. Forzar la mano en este sentido comportaría un riesgo nuclear inasumible, a no ser que se llegue a la creación de un sistema de seguridad y cooperación colectivo con garantías internacionales, en el que Rusia y Ucrania, por supuesto, estuvieran integradas o al menos mutuamente seguras de forma permanente. Y en esto no tendríamos por qué excluir a la OTAN.
Así que bueno, dejo ahí la... Bien, muchísimas gracias a los tres. Yo podría hacer un breve resumen de lo que han dicho cada uno de ellos, pero yo creo que como no tenemos mucho tiempo, me da la impresión de que hay debate por parte de los propios ponentes y seguramente por parte de ustedes. Creo que lo mejor es que yo me salte el resumen, al final que voy a decir lo que me han dicho, y seguramente peor, y entrar directamente al debate. ¿Os parece bien? Sí, pues adelante. Antes que nada, voy a hacer un pequeño umbral. ¿Vas a hablar de tu libro? Un pequeño Francisco umbral, no. Estoy tan de acuerdo con lo que ha dicho Fernando que acabo de publicar un libro. No, bromas aparte, sin tener en cuenta lo que fueron los 90 en Rusia, no se puede entender por qué la figura de Putin es tan popular. No hablo de tantos porcientos porque evidentemente no hay sondeos fiables en Rusia. La democracia en Rusia es puramente formal, porque no hay una oposición de facto. Pero incluso teniendo en cuenta eso, que las urnas son decorativas y que los sondeos de opinión son de una fiabilidad baja, es cierto, Putin es popular. Y para entender por qué Putin lleva 23 años ¿Se le escucha bien? ¿Se le ve bien? Sí. Siendo popular, hay que hacer una inversión, hay que hacer un flashback en eso. En otras cosas no estoy tan de acuerdo contigo, porque decir que la Hungría de Viktor Orbán tiene vocación neutral, Viktor Orbán y su partido están financiados por un banco ruso, es decir, y en Rusia nadie tiene dinero y nadie tiene mucho dinero si no va de la mano de Putin, con lo cual en el caso de Austria podríamos estar de acuerdo, en el caso de Hungría no tanto. Y luego, no es por llevar la contraria, sino al revés, para complementar la línea argumental de Enrique, que es política exterior, política interior, política económica, es todo lo mismo. Entonces, él ha mencionado el caso del gas de España, la excepción de España. Al principio de la invasión el año pasado tuve ocasión de hablar con varios especialistas en energía. Y me quedé con un titular, con una frase que me dijo uno de ellos. España hizo, el gobierno español hizo lo que en ese momento parecía una majadería, un dispendio millonario de dinero, que era construir plantas para gasificar gas licuado en caso de necesidad de importar gas licuado. Y parecía una majadería, pues tenemos aquí el gas de Argelia. Eso no lo hizo Alemania, no lo hizo nadie más en Europa. Por eso de repente España, el 25 de febrero del año pasado, se convierte en nosotros sí tenemos, podéis venir a regasificar el gas aquí. Y la frase que este analista de energía me dijo fue: Alemania se fió de Rusia, España nunca se fió de Argelia. Por enlazar con lo que contaba Enrique de la... Luego, la política económica y la política exterior está todo tan vinculado como, por ejemplo, eso, ¿no? Que el partido de Viktor Orbán en Hungría está financiado por una banca rusa, cuando Marine Le Pen, la extrema derecha en Francia, la banca francesa le hace el boicot y nadie le presta dinero en Francia. ¿Dónde encuentra un préstamo Marine Le Pen? Lo encuentra en Rusia, lo encuentra en Putin. Y ese también es un factor, es decir, la política. Sabemos perfectamente, porque además una de las cosas que tienen nuestras imperfectísimas democracias liberales es que, aunque sean imperfectas, pero hay libertad de información y hay autocrítica. Entonces somos muy conscientes de las injerencias coloniales de Europa, de las injerencias de los Estados Unidos, mencionabas Vietnam, podríamos hablar de Centroamérica. Bueno, Rusia también está cometiendo injerencias. La Rusia de Putin. Está aprobada la injerencia a través de la fábrica de bots, de toda la ingeniería cibernética de Prigozhin, Yevgeny Prigozhin, su fábrica de bots en San Petersburgo, en las elecciones del
16, Hillary Clinton contra Donald Trump, y luego vía la financiación algunos de nuestros partidos. Y lo que todos los analistas, no digo ya occidentales, yo este último año y medio he hecho todavía más esfuerzo por poder hablar con analistas rusos, salían y venían aquí a hablar con nosotros, fundamentalmente analistas críticos con el Kremlin. Y él dice, Putin no es que financie la extrema derecha, en Europa financia la extrema derecha u otras cosas, Putin financia la inestabilidad de Occidente. Y en unos sitios puede ser la extrema derecha, en otros sitios pueden ser movimientos independentistas, en otros sitios puede ser la extrema izquierda. Dice, él fomenta eso, la inestabilidad en Europa, porque una de sus principales bazas es que Rusia, o igual que Xi Jinping en China, es que Rusia es un régimen estable, un régimen previsible, no hay los sobresaltos que hay en las democracias liberales. Ese discurso de Putin, esa línea argumental, se tambalea la madrugada del 24 de junio de este año, porque a partir del momento en que tu socio, uno de tus oligarcas, uno de tus colegas, a quien le has cedido, poco menos que le has cedido, que lo has convertido en las tropas de élite de tu ejército, que son Wagner, los mercenarios de Wagner, de Yevgeny Prigozhin, pasa de la noche a la mañana a ser tu cuerpo de élite, que lo has externalizado, a ser un traidor que te monta una columna de tanques que avanzan sin encontrar ninguna oposición, unos aviones solos, 800 kilómetros casi. Toman una ciudad de 1.100.000 habitantes, Rostov-on-Don. Yo no lo sé, esto es una cosa organizada por las Fuerzas Armadas. ¿Es tan fácil que se mueva así una columna de tanques si no hay la aquiescencia, por lo menos, no la colaboración de parte del ejército, de parte del gobierno? Entonces, en este momento, esa idea, ese relato, ya que estamos aquí para hablar del relato del Kremlin, de que era a diferencia de las democracias occidentales, es un régimen estable, tranquilo, previsible, llevado por un líder fuerte, se tambalea. Eso no ha terminado. No sabemos qué está pasando. Escuchaba esta mañana en una radio francesa que decía, las traiciones ya no son lo que eran. Efectivamente. Claro, el 24 de junio sale Putin diciendo que Prigozhin, su colega, es un gran traidor que ha apuñalado por la espalda a Rusia, no está en la cárcel. Ayer sale Lukashenko diciendo que tampoco está en el exilio en Bielorrusia. ¿Qué está pasando? No sabemos qué está pasando, pero está pasando en Rusia, con lo cual no es que esto no vaya para largo, esto va para muy largo. Y luego otra cosa, y enlazo tanto con lo que decía Fernando como con lo que decía Enrique, ya me callo, y es que efectivamente Putin sabe perfectamente que cuanto más dure la guerra, quien peor parado sale son nuestras democracias. Porque a Putin le da igual los que mueran. La gente no se manifiesta en Rusia porque están muertos de miedo. Primera, porque muchos de los que se manifestaban han intentado, sobre todo si eran hombres con peligro de que los reclutaran, han intentado salir como pudieran de Rusia. Y los demás tienen miedo a salir porque, a diferencia de Prigozhin, si salen y se manifiestan, los pueden detener y pueden ir a la cárcel y se arriesgan hasta 15 años de cárcel. Entonces el problema no lo tiene él. Él confía en que una guerra a largo plazo, primera, va a aumentar la crisis que ya teníamos aquí en Europa. En la Europa occidental ya teníamos una crisis, la va a alargar, y antes habrá revueltas aquí, de hecho ya se está viendo, tuvimos la de las pensiones en Francia, y luego las revueltas se hacen de muchas maneras. Se pueden hacer en la calle, quemando coches y quemando todo lo que te encuentres por el camino, que es como lo suelen hacer los franceses, sea de lo que sea la revuelta, o se pueden hacer en la urna, votando partidos que producen inestabilidad en el país y en la Unión Europea.
Con lo cual, la guerra va para largo, aunque aquí nos parezca que en España estamos muy alejados y esto, bueno, claro, que se preocupan los polacos, que se preocupan los bálticos porque los tienen ahí al lado. No, estamos en guerra, entre otras cosas porque en el Kremlin están convencidos de que somos nosotros quienes le hemos declarado la guerra. Entonces, como ellos están convencidos de que nosotros le hemos declarado la guerra, nos toca parte de eso. Y luego las consecuencias de la guerra las vamos a seguir notando durante mucho tiempo. Es decir, la guerra no es solo que nos caigan los buses aquí. Tener unas sociedades, unos países inestables, porque cambian los gobiernos cada 2 por 3, con extremismos que de repente enfrentan una población, parte de la población contra la otra, eso es una consecuencia de la guerra y de la clasificación. Muy bien, quizá por alusiones. Sí, muchas gracias. No, yo quisiera básicamente quizá ampliar algún concepto de lo que he esbozado antes. Es decirles que yo personalmente soy bastante poco partidario de las lecturas, digamos, conspirativas de la historia. Hay estudios neurológicos que dicen que el cerebro humano está como construido con una cierta facilidad para aceptar las ideas que tienden a dar una explicación total a todo, porque nos tranquiliza, porque supongo que diluyen las neuronas aquellas que están en conflicto, que no acaban de procesar bien una cosa. Si estableces un patrón general que da sentido a todo, pues esto hace que te reconforte, efectivamente. Entonces, a lo largo de la historia, efectivamente, todos los conceptos que tienen, ¿no? Es que la causa está allí, tienen éxito. Y ahora también, ¿no? Y ahora lo estamos viendo, pues esta es una guerra que han montado los americanos para venderle el gas natural licuado a los europeos, acabar de arruinar Europa, forrarse y hacerlo, en fin, a costas de Rusia y de las costillas de los europeos. A ver, yo creo que hemos de admitir otra cosa, que es que tanto como ocurre en la vida de las personas, como en la vida de los pueblos, de los países, la historia, el accidente, el error, aquello que no estaba previsto o aquello que se ha previsto mal, a veces son determinantes, muchas veces son determinantes. Y me parece que en lo que estamos hablando esta mañana, en el inicio de la guerra de Ucrania, el error tiene un papel muy importante. Es decir, el bando ruso, el poder ruso, Vladimir Putin, posiblemente, y los consejeros que no le llevaron la contraria, porque hubo una ocasión que parecía en una transmisión directa en televisión de uno de los hombres de la inteligencia le debían decir, oye, quizá que le demos una vuelta a esto. Transmisión del director de los servicios secretos, nada más y nada menos. Entonces, él toma la decisión porque seguramente está convencido, primero, de que el gobierno ucraniano caerá o marchará a Polonia, y dos, puesto que él conoce cuáles son los vínculos comerciales con el resto de Europa y principalmente con Alemania, pues que las dependencias económicas y energéticas pues harán imposible una reacción más allá de determinados límites de los países europeos y que por lo tanto esta situación se puede resolver, digamos, con una crisis pues, cierta, ¿no? Posiblemente con sanciones, etcétera, etcétera, pero que a la postre acabaría con un gobierno filorruso en Ucrania y con una situación orientada en una dirección distinta, ¿no? Y bueno, y eso no se produce pues porque no se calibró bien pues en qué estado objetivo y subjetivo estaba el gobierno ucraniano y en qué estado objetivo y subjetivo estaba, por ejemplo, el gobierno alemán y cuál era un poco la realidad de fondo, ¿no? Entonces ahí lo que quiero ir es a la cuestión de Europa, porque otra cosa, así antes he dicho, me da la impresión de que estamos subestimando los efectos que todo esto puede tener sobre Alemania, y cuidado con los efectos sobre Alemania, porque si Alemania, la situación económica y por consiguiente el consenso social se rompe, va a tener consecuencias para toda la Unión Europea. También a veces creo que sobrevaloramos la fortaleza de la Unión Europea. Es verdad que la Unión Europea es muy fuerte. Lo ha demostrado en estos últimos 2 años con ocasión de la
epidemia que, sin disponer de una política sanitaria común, inicialmente logró reaccionar. Es verdad que también sin disponer de una política energética común, cuando se empezó a plantear los problemas energéticos, hubo una cierta reacción conjunta. Es decir, la Unión Europea ha desarrollado mecanismos muy interesantes, o sea, su fortaleza jurídica y política es notable, pero lo cual no quiere decir que tenga puntos de vulnerabilidad, que los tiene. Y pienso que los podemos ver o entrever en la actual situación. Creo que desde el inicio del proceso de unificación europea ha habido una visión angloamericana reticente, no frontalmente reticente, pero reticente. Y creo que el Reino Unido tiene su propia idea respecto del futuro de Europa. Y que la decisión del Brexit, que también ahí podríamos introducir la variable del error, alguien cometió un error al someter la cuestión al referéndum, pero las fuerzas que empujaron a favor de la victoria del Brexit tienen una visión distinta de Europa, del futuro de Europa. Y creo que la visión distinta respecto al futuro de Europa que pueden tener las fuerzas que en el Reino Unido llevaron a la victoria del Brexit no está muy lejos de la visión de Europa que, por ejemplo, en estos momentos tiene el gobierno polaco. Y yo les recomiendo que en internet se puede leer, que vean la conferencia que pronunció el primer ministro de Polonia hace unos meses en Heidelberg, en Alemania, donde él expone su visión de Europa. Y donde básicamente dice lo siguiente: Europa debe continuar, la Unión Europea, no defendemos la disolución de la Unión Europea, pero debe ser otro tipo de Unión Europea. Una Unión Europea basada en los Estados nacionales, en la primacía del Estado nacional. Y hemos de establecer unos criterios, unas ideas, digamos, comunes, que garanticen el mercado, que garanticen algunas ideas, algunas, digamos, marcos comunes, la libre circulación de las personas, no tanto de los trabajadores, de esto ya también podríamos hablar, pero el peso de la acción política debe regresar a los estados nacionales y no debe estar en Bruselas. Por lo tanto, hay que detener el proceso de integración y empezar a revertirlo hacia un determinado punto. Esto es una Europa distinta de la que existe hoy y la que han venido defendiendo desde hace decenios Alemania y Francia, básicamente, con el concurso de Italia en muy buena medida y con el concurso entusiasta desde el año 86, pues, de españoles y portugueses. Hasta el punto que en estos momentos España, podríamos decir, que hoy, a fecha de hoy, es uno de los pilares del europeísmo, entendiendo por el europeísmo este concepto de Europa. Entonces, creo que lo que está, en el fondo, empezándose a abrir la discusión es sobre eso. Polonia tiene una actitud muy defensiva ante Rusia. Claro, si uno lee la historia, tiene motivos más que de sobra para tener una actitud absolutamente defensiva respecto a Rusia, pero también respecto a Alemania, porque hubo un momento en que Polonia estuvo prácticamente a punto de desaparecer. Ya no digamos los países bálticos. El año pasado estuve en Estonia y lo vi claramente, es decir, ellos en estos momentos tienen la sensación de posible invasión inminente. Y en Finlandia el vuelco se produjo en 48 horas. El apoyo de la presencia de Finlandia en la OTAN estaba en el 35%, pero el poco promedio histórico pasó al 80% en 15 días. Claro, porque está el recuerdo de la historia. Ahora bien, la historia. La historia también nos cuenta cómo Polonia, históricamente, también tuvo sus proyectos expansivos y los llegó a realizar. Hay una realidad histórica quizá poco conocida en España, quizá porque deberíamos estudiar un poco más en esta época la historia de los países del este de Europa, que es la mancomunidad de las dos naciones. ¿Qué era la mancomunidad de las dos naciones? Era la unión de la aristocracia, un régimen
nobleza polaca y lituana, sobre la base de la elección del rey. El rey era elegido por los nobles, y que llegaron a configurar un estado, podríamos decir, nacional entre el siglo XV y el siglo XVIII, que incluía Bielorrusia, lo que hoy es Bielorrusia, Lituania, una parte de Letonia e incluso una parte de Estonia, el territorio, prácticamente todo el territorio que hoy ocupa Polonia, Ucrania, toda Ucrania, e incluso 2 oblasts que hoy están en territorio ruso. Y ese estado, digamos, premoderno, porque se rompe antes de la Revolución Francesa, es, digamos, hostigado por un lado por Rusia, por los zares rusos y por los prusianos, ha dejado una huella en la mentalidad política polaca, y ha dejado una huella fuerte en el nacionalismo polaco, de tal forma que cuando Polonia recupera la independencia nacional en el 17-18, ya se vuelve a reelaborar la idea de lo que ellos llaman intermarum, que es decir, un espacio que vaya desde el Báltico hasta el Mar Negro y que actúe de faja de contención de Rusia. No invito ahora a las fantasías de la idea de que Varsovia en estos momentos quiera anexionarse Ucrania. Entre otras cosas, los primeros que no se dejarían anexionar serían los ucranianos, porque no están en guerra para pasar a depender de otro país. Las contradicciones del mundo moderno son extraordinarias. Polonia está, digamos, apoyando militarmente de una manera clarísima, rotunda y diplomáticamente y políticamente a Ucrania, pero a la vez le acaba de vetar las importaciones de grano, entre otras cosas porque hay elecciones en el mes de octubre y no quieren tener problemas con el voto campesino en Polonia, ¿no? O sea, el mundo es muy complicado en todas partes, también allí, ¿no? Ahora bien, los reflejos históricos son importantes, ¿no? Y entonces aquí yo lo que veo es que esta situación creada, que insisto, creo que no debe adjudicarse a la existencia de una conspiración mundial contra nadie, sino que es fruto de las contradicciones, de las tensiones internacionales que vienen derivadas efectivamente del final de la Unión Soviética, y ahí también habría mucho que hablar sobre el papel de los ucranianos en la crisis soviética, pero esto es otro tema, sino que una contradicción genera otra, una situación de crisis genera otra, pero que en estos momentos esta situación lo que puede es acentuar las diferencias latentes en el interior de la Unión Europea y las concepciones distintas que existen respecto al futuro de la Unión Europea. Y por lo tanto, vuelvo a la idea inicial, el debilitamiento del consenso político-social en Alemania constituye en estos momentos para mí uno de los principales riesgos para la estabilidad de la Unión Europea, o al menos para la estabilidad de la Unión Europea tal como la conocemos hasta la fecha. Y permítanme concluir con un apunte, porque se ha citado el grupo Wagner, y tratándose de un acto en el que hay la presencia de mandos y altos oficiales del ejército. Es muy importante que este país, los países europeos, no caigan jamás en la tentación de externalizar las funciones del ejército, y las funciones de los grupos de seguridad privada deberían ser revisadas de cara al futuro. Sí, pues la verdad es que lo que nos ha dicho Enrique, yo estoy muy de acuerdo con casi todo lo que se ha dicho. De todas maneras, no olvidemos que el grupo Wagner no es de ahora. Los americanos tenían el Blackwater en Afganistán, y bueno, cuando hablan de los mercenarios en la guerra de Vietnam, las tribus estas que iban cazando cabezas en la guerra de Vietnam, en vietnamita y tal. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo sobre todo en lo que creo que es el punto central que nos toca ahí, que es la
la delicada situación que en definitiva tenemos en Europa, primero con una falta de unidad evidente en muchos aspectos y después con el hecho de que efectivamente esta Europa que tenemos pues corre el riesgo de, si se forma el conflicto, pues fragmentarse. De hecho ya se ha fragmentado. Antes, vamos a ver, han mencionado un tema que es casi tabú, que es el tema del nacionalismo polaco. Sí, el tema del nacionalismo polaco es un tema casi tabú, ¿no? pero efectivamente es así. Es decir, Polonia en estos momentos tiene una política nacionalista muy fuerte, digamos, que además, como sabemos, la mitad de Ucrania, desde el punto de vista polaco, prácticamente se considera polaca por muchas cosas. No tanto la parte este, ni mucho menos, pero la parte oeste sí. Y con herencias históricas tan recientes, como por ejemplo la desaparición de Prusia, de la cual evidentemente Polonia se ha beneficiado, y la anexión de Galicia, que era un territorio mitad austriaco, mitad alemán, como durante siglos, ¿no? Bueno, entonces todo esto, claro, hace que el mecano, la composición geopolítica de Europa, sea un sistema de relojería que corremos el riesgo de que en cualquier momento se vaya de las manos, porque ya ha ocurrido otras veces. ¿Quién iba a pensar que en la Primera Guerra Mundial, por el hecho de que hubiera habido un atentado, pues diera paso a 20 y tantos millones de muertos y tal? No se podía pensar, ¿no? Pero ocurrió. Así que yo simplemente constatar un poco esta debilidad europea, que ya es crónica, en el sentido de que bueno, nos falta una directriz clara, tanto en lo financiero como en lo militar, como en lo estratégico. Y esto, por desgracia, yo creo que se va a demostrar o se puede demostrar en el momento que Estados Unidos, por ejemplo, decida que la guerra de Ucrania hay que liquidarlo. Y entonces serán los americanos otra vez los que vendrán seguramente a decirnos que esto de la guerra ya no nos interesa y que vamos a liquidarlo, como ocurrió en los Balcanes y ha ocurrido en otros sitios, ¿no? Y luego, bueno, respecto a las divisiones estas que he hablado, es cierto, ¿no?, que esa tendencia que señalas de que hay muchos estados en Europa que quieren reforzar su propia nación sin que su propio sentido nacional, sin llegar digamos, a una disolución o una desintegración de Europa, pero reservándose, digamos, el derecho de decisión en muchos aspectos fundamentales. Esto yo creo que es una tendencia que está bastante clara, porque esto que estamos señalando aquí de Polonia, pues es casi lo que está diciendo Le Pen, y corríjame si me equivoco, con respecto a la integración europea. Y es, por ejemplo, lo que está diciendo Giorgia Meloni en Italia también. Y es, por ejemplo, lo que han dicho ya los ingleses, solo que de otra manera, que es con el Brexit. Es decir, que Europa no les interesaba y que ellos iban por otro lado. Así que Europa está, yo diríamos, delicada. Todavía no gravemente enferma, pero sí delicada. Y deberíamos tener mucho cuidado y como decía, que los experimentos tratar de hacerlos con gaseosa, porque no está Europa para muchos trotes, ni bélicos, ni económicos, ni de otro tipo de cuestiones. Eso es mi opinión, quizás sea parezca un poco pesimista, pero es así como lo veo. Muy bien. Bueno, como haremos postura a -4, pues no tenemos mucho tiempo. Tenemos media hora para que haya intervenciones por parte del público, que hay muchas intervenciones. Por lo tanto, vamos a pasar directamente, si os parece bien, ¿eh? No sé si queréis replicar algo. Sí, pues alguien pueda pasar el micrófono. Sí, mira, si eres tan amable aquí, en primer lugar, sí. Buenos días. Mi pregunta va para Juliana. Como conocedor de Cataluña y de Rusia, me gustaría que nos informaras todos estos ríos de tinta que han corrido sobre los contactos, las negociaciones entre los
Rusia. ¿Qué hay o qué nos puede contar? Muchas gracias. Que sé que además sabe bastante. Aprovecho que la pregunta ha sido muy breve para dar las gracias y pedir que en general las preguntas sean breves, porque hay mucha gente que lo ha pedido, y pedir en la medida de lo posible que le parezca adecuado a la persona que responda con brevedad también. A ver si conseguimos que haya cierto diálogo. Adelante. Bueno, se han publicado algunas cosas, ha habido alguna investigación judicial, de recorrido en estos momentos no muy largo. Yo creo que hubo lo siguiente, hubo participación de Rusia en tareas de desinformación, como ha ocurrido en otros episodios críticos en Europa, perfectamente visibles en octubre del 17 a través de las plataformas Russia Today y Sputnik. Yo recuerdo, por ejemplo, porque me llamó la atención, lo vi, pues Russia Today publicaba un mapa que decía los países que han apoyado en Europa, que apoyan la independencia de Cataluña, ¿no? Y entonces parecía un mapa coloreado, parecía que la mitad de Europa ya se había pronunciado a favor de la independencia de Cataluña. En realidad eran países en los cuales en los respectivos parlamentos nacionales algún partido político había presentado alguna moción en el Parlamento referida a la independencia de Cataluña. Lo que quería decir primero, ni que el Parlamento se hubiese pronunciado mayoritariamente en aquella dirección, ni que hubiese por parte de los gobiernos, pero es un ejemplo claro de lo que se viene conociendo pues, como tareas de desinformación, ¿no? Entonces creo que hubo eso. Creo que, bueno, está documentado, hubo algunos contactos de algunas personas próximas a Carles Puigdemont con personas del ámbito del poder ruso. Yo creo que los engañaron como suelen, o sea, a veces que es como Jaimito va a Moscú, para entendernos, o sea, es decir, no es querido, ¿no? Jaimito va a Moscú y le dicen, no te preocupes que os enviaremos 7.000 soldados, no sé, en barco a través del estrecho de Sicilia o cosas de este tipo. No sé cómo iban a llegar en barco o en avión 13.000 soldados o 7.000 soldados rusos a Barcelona. Pero sí, algún tipo de contacto existió, evidentemente, en el momento en que la situación geopolítica y europea ha ido modificándose, los líderes independentistas han dicho borra eso no existió. Creo que sí, que algún tipo de contacto existió, pero creo que básicamente está orientado a lo que se ha señalado, a esas estrategias primero de desinformación y de fomentar la desestabilización de lo posible. Creo que sinceramente a Rusia la existencia de una independencia de Cataluña le importa muy poco. No es algo que... Es más, incluso diríamos que en otra fase le debería importar en sentido contrario, es decir, porque todo lo que sea desintegración territorial puede crear discursos que pueden incluso ser, digamos, contrarios a sus intereses. Por ejemplo, Rusia no ha reconocido jamás la independencia de Kosovo, por la misma razón que todavía no la ha reconocido España. Ahora, a la vez que se mantiene el veto al reconocimiento ruso, al reconocimiento del Kosovo, si las circunstancias te presentan la oportunidad de generar un poco de discordia en la península ibérica, pues lo haces. Y yo creo que el pivote del movimiento independentista catalán no ha sido en absoluto Rusia. Esto nos llevaría a una sesión entera, no es el tema de hoy. Muchos factores que convergieron en ese movimiento y que está ahí, sigue existiendo, con menos intensidad en estos momentos, pero que está ahí. Pero es verdad, sí, que efectivamente hubieron algún tipo de contacto. Yo creo que la vía de contacto quedó establecida por la Liga Norte Italiana. La Liga Norte Italiana es una formación política que en estos momentos está, por cierto, forma parte del gobierno de Italia. Los italianos tienen una enorme facilidad para estar en dos sitios a la vez. Esto es algo
estaríamos de acuerdo que no es fácil de superar, ¿no? O sea, ellos tienen un gobierno de 3 partidos, que la divisa es con la OTAN a muerte en estos momentos, que es la línea de la señora Meloni, la primera ministra, pero con un partido que se llama Forza Italia, cuyo fundador, hoy difunto, era amigo personal de Vladimir Putin, y con la Liga Norte, que fue a Moscú a buscar financiación. Y eso está documentado porque los vendieron, grabaron todo y luego, por alguna razón que no se sabe, Y lució la camiseta. los vendieron. Es decir, ha habido un entramado de relaciones de fuerzas políticas europeas con Rusia, y alguien puso a algún dirigente catalán en contacto con ese entramado. Yo creo que esto es lo que ocurre. Vamos a intentar hacer muy ágiles. Muchas gracias. Muchas gracias por excelentes aportaciones. Me llamo Carmine De Vito, soy un investigador italiano de la Rey Juan Carlos. Y me ha gustado mucho el enfoque sobre el ataque, el golpe a la industria. Evidentemente ha sucedido algo, y el primero golpe ha sucedido con el ataque de Libia. Italia es la segunda manufactura de Europa. El primer golpe que ha sucedido de la destabilización sobre todo del implante industrial de Libia. Es evidente que Italia y Alemania no ha sostenido el ataque de Libia. Y evidentemente tenemos dos elementos que son muy frágiles en Europa: la tasa de crecimiento y la industria. Si vamos a estos dos pilares, dos pilares de la política de potencia de un sector, si vamos a perder estos dos en estos esquemas, veo muy frágil la huella de poder de Europa y el futuro de Europa en el sistema internacional. Muchas gracias. No sé si era una pregunta o una reflexión. Más preguntas o reflexiones. Ahí, si quieres ir por orden, según va levantando la mano, si mantiene la mano levantada. Vamos a guardar un orden así. Buenos días, mi nombre es Catalina de la Obra, soy empresaria del sector del automóvil, auxiliar del automóvil, y como continuidad a todo lo que se ha comentado, y también de lo que dijo la embajadora de Alemania aquí, Europa tiene un fondo de 100.000 millones de euros para potenciar el real empleo como medida preventiva. En principio no para atacar, igual que la explicación que nos dio el embajador de Japón, que fue también muy interesante. Mi punto de vista es, y ahondando en lo que se ha dicho de la industrialización, es cómo desde ustedes, o quienes, y esa es la respuesta que me gustaría escuchar para poder acudir, quién puede ayudar para que ese fondo se reparta adecuadamente y se aproveche el potencial que tenemos todavía industrial en España del sector del automóvil, a pesar de parte de la deslocalización que se hizo hacia Europa del Este, pero nuestra mano de obra aún sigue siendo barata. Tenemos buenos técnicos y buenos ingenieros, y además daríamos un futuro para nuestros jóvenes que no tienen trabajo, y traer a los ingenieros jóvenes que tenemos por todo el mundo y que están deseando volver y que tienen hoy una gran preparación y una experiencia. El camino para poder acudir y dónde tenemos que acudir. Eso por un lado. Por otro, me gustaría también saber, porque soy totalmente partidaria de la negociación de la paz, quiénes están trabajando de verdad y qué organismos, si es que lo hay, que esté de verdad negociando la paz, porque como dijo Juan Luis Cebrián, hay que terminar
con un documento escrito de paz. Son las dos preguntas y me gustaría respuestas concretas de quiénes y qué organismos. Casi hasta el teléfono móvil para poderle llamar. Sí, yo no sé a qué ventanilla hay que ir, pero sí le puedo decir, y le voy a explicar por qué con dos hechos del año pasado. Me temo que esa ventanilla no está para escuchar mucho. Le digo por qué. En octubre del año pasado hubo una delegación de 3 pseudo-embajadoras ucranianas que hicieron una gira por todos los gobiernos de la Unión Europea para pedir más apoyo militar a Ucrania, los famosos aviones de combate, más apoyo militar. Les pregunté que cuál era el principal punto de choque, la principal resistencia que encontraban en esa gira por Europa por parte de los gobiernos. Y nos dijeron, lo que nos dicen todos los gobiernos de la Unión Europea es que cómo van a defender ante la opinión pública que en plena crisis se vaya a aumentar. Dice, porque se ha acabado el stock, que ya lo tienen, se ha acabado el stock. Dice, entonces hay que producir más, hay que invertir en la industria militar. Dice, pero ¿cómo le vamos, políticamente, cómo le vamos a decir a la población que está en crisis que a lo que vamos a dedicar el dinero, la industria que vamos a fomentar es la armamentística? Eso, octubre del 22. Bueno, 2 meses después, el Consejo de la Unión Europea, es decir, los 27 gobiernos de la Unión Europea acordaron subir el fondo común, el fondo de la Unión Europea para armamento. Es decir, eso que les decían a las ucranianas que era suicida políticamente, en cambio es lo que están haciendo. Es decir, en este momento hago la broma de decir que si tienen acciones en Bazán, en alguna industria relacionada con lo militar, supongo que estarán subiendo las acciones. Es decir, la corriente en este momento y como consecuencia de la guerra de Ucrania va en contra, a pesar de que los propios gobiernos europeos hace un año consideraban que eso era suicida. Pero el riesgo que tenemos es que se compre todo a Estados Unidos. No, es que lo que se está haciendo es invertir para producir más aquí. Sí, querías también. Un poco contestando a la pregunta de qué elementos o qué fuerzas están intentando llegar a esa especie de negociación y tal. Bueno, yo parto siempre de la base de que en política lo más importante es lo que no se ve. Y en ese sentido, pues lo que podríamos llamar las fuerzas ocultas, que no salen en los periódicos, nada más que hasta el final, o de la prensa, es lo que puede estar trabajando, o podría estar trabajando en esa dirección. Por ejemplo, está claro que los servicios secretos de todos los países importantes tienen contactos, se entiende. Ahora mismo seguro que hay contactos entre los servicios secretos del Kremlin y los servicios secretos norteamericanos, por ejemplo, en muchos aspectos. Hay algunas otras fuerzas, como por ejemplo lo que estén hablando, pues no lo sabemos evidentemente, ni lo sabe nadie, son tiros al aire, y es más, puede haber momentos en que las diferencias sean tan profundas que no haya manera de entenderse, pero aún así seguirán hablando. Es decir, yo creo que mientras exista una posibilidad de llegar a algo, esta especie de fuerzas de servicios secretos, para entendernos, siguen funcionando. Otra cosa es, por ejemplo, que hay evidentemente, podríamos llamar factores, como es, por ejemplo, el Vaticano, el Papa. Eso está claro, están trabajando también en esta dirección. Hasta ahora, por lo que se sabe, están trabajando en esta dirección. Hay viajes bastante continuados, por ejemplo, de la curia romana, con respecto al problema, pese al problema que hay de las religiosas tan absolutas, y que evidentemente la iglesia rusa, la iglesia ortodoxa rusa, desconfía profundamente y tiene una profunda hostilidad hacia la iglesia católica romana, pero aún así pues hay contactos. Luego los chinos están trabajando en la dirección que sea, que tampoco lo sabemos muy bien,
seguro que también están trabajando por ese lado. Países como incluso importantes desde el punto de vista estratégico, como la India, yo creo que están haciendo también su labor. Y quiero decir que efectivamente, yo creo que por fortuna en la dirección de la negociación, lo más importante es lo que no se ve, y en ese sentido esperemos que las reglas funcionen y pueda llegar a una especie de solución. Gracias. A ver, muy rápidamente. Muy rápidamente, porque es un tema que no ha salido. La Iglesia Ortodoxa rusa está con Putin, son pareja de hecho. Es decir, esta guerra, la invasión de Ucrania, tiene la bendición, literal, tiene la bendición de la Iglesia Ortodoxa rusa, del patriarca Kirill, porque además, que esto a veces se nos escapa desde aquí porque no tenemos acceso, esta guerra no es solo contra Occidente, que desde la caída de la Unión Soviética y desde antes, siempre, desde la perspectiva rusa, Occidente siempre intenta cargarse Rusia. Es una competencia que Occidente no quiere y lo hace todo para mermar. Esa es la perspectiva de Rusia. Por eso decía antes que desde su perspectiva está en guerra porque nosotros hace ya mucho tiempo les hemos declarado la guerra. Bueno, pero además de ese componente político, geopolítico, además en esta ocasión ellos están, su relato incluye una defensa moral. Igual que hizo en Chechenia, nada más llegar al Kremlin en el 99 como primer ministro, esta guerra es como defensor de la cristiandad. Putin, con la bendición del patriarca Kirill, se ha erigido en el defensor de la cristiandad, de la moralidad, de los valores cristianos, porque en el Occidente somos una banda de depravados. Y uno de los ideólogos que sale todas las noches en la televisión rusa llegó a decir: la parte buena es que a la larga se están autoextinguiendo porque como no quedan heterosexuales, las mujeres son unas desnaturalizadas que no quieren parir, los hombres se convierten en mujeres, las mujeres se convierten en hombres y el resto son todos homosexuales, se están autoextinguiendo. La buena noticia es que a la larga solo con dejarlos se van a extinguir. Es decir, que el elemento Iglesia Ortodoxa es importantísimo y, por ejemplo, ahí donde hay minorías rusas y dentro de la Unión Europea tenemos minorías rusas, ese discurso se sigue dando en las iglesias ortodoxas. Bien, nos queda muy poquito tiempo, nos quedan 5 minutos. Hola. Sí, ahí. Sí, buenos días. Soy Gabriel Prieto, soy doctor en Paz y Seguridad por el Instituto Gutiérrez Mellado y soy especialista en temas de negociación. Claro. Se ha comentado mucho, y esto es una reflexión, se han comentado mucho los problemas de la Unión Europea, pero yo creo que se debería señalar que también esto es una historia de éxito. Éxito porque no han caído las infraestructuras energéticas europeas, éxito porque no ha habido una recesión económica generalizada, éxito porque con nuestros más y nuestros menos hemos respondido ante no un error de Putin, ante una salvaje agresión de Rusia que ha matado a decenas de miles de personas y que en las declaraciones actuales de Putin quiere absorber el país. Y eso es lo que estamos haciendo. Y yo creo que también debemos reflexionar todos sobre cómo podemos enfrentarnos a esto. No todos son procesos de negociación. Muchas paces han acabado sin papeles. Y la última guerra buena, que fue la del 45, acabó sin papeles en Alemania. Tampoco hubo papeles en la retirada de la URSS en Afganistán. Y hubo pocos papeles y fue un papel mojado en la retirada de Estados Unidos inclusive. A una potencia nuclear puede perder. Y acabo de dar 2 ejemplos de potencias nucleares. Entonces, lo que debemos de plantear en Europa es cómo parar y cómo seguir este esfuerzo de parar la lógica de la guerra y que alguien pueda imponer su cuota militar y absorber un país de la Organización de las Naciones Unidas. Muchas gracias. ¿Alguien más había levantado la mano? Ahí. Adelante. Sí, para entender el conflicto ucraniano hay que pensar que en el año 1990 cayó el muro de Berlín. 9 años más tarde, en el 99, 3 antiguos miembros del Pacto de Varsovia entraron ya en la OTAN. Y en el año 2004 eran 10 las naciones antiguas repúblicas
soviéticas y el Pacto Soviético estaba. Mi pregunta es, ¿qué estaba haciendo Ucrania en todo este tiempo? Porque Ucrania hasta el año 2004 había tenido 14 años, pero es que hasta que no pide su ingreso a la OTAN en el año 2017, es decir, 27 años después, ya tiene ocupado Crimea, por lo cual los estatutos de la OTAN impide que acceda a un miembro que tiene un conflicto entre sus fronteras. Es decir, ¿debemos pagar en Europa 800.000 millones de euros por el descuido o la corrupción o la incompetencia de los gobiernos ucranianos hasta entonces? Muchas gracias. No sé si alguno quiere responder muy brevemente o... La histórica de la propia Ucrania, cuando el golpe de Estado de Maidán, es decir, hay un momento determinado en que las fuerzas prorrusas, digo lo que podríamos llamar la influencia prorrusa, la influencia occidental está más o menos equilibrada. El golpe de Estado de Maidán rompe ese equilibrio y a partir de ahí yo creo que hay que preguntarse lo que sucede, ¿no? Luego, aparte de eso, lo que está claro es que desde el punto de vista de la descomposición de la Unión Soviética, en realidad nadie esperaba una radicalización, digamos, antirrusa de Ucrania en ese momento, por lo menos, ¿no? Y eso se ha ido envenenando, pero yo creo que el dato definitivo ocurre cuando, o el punto de inflexión ocurre con el golpe de Estado de Maidán, que es lo que elimina, digamos, lo que podemos llamar la influencia o la esfera, digamos, de influencia rusa en Ucrania, sobre todo en el oeste de Ucrania. Y eso, a partir del golpe de Maidán, es cuando se desencadena el asunto de Lugansk y el asunto de Donetsk y el asunto de Ucrania. En plan, pasa palabra, la réplica a Fernando sería, pedirían los ucranianos y no solo los ucranianos, pedirían la oposición bielorrusa y pedirían los bálticos. ¿Y por qué hay que aceptar que hay países que no pueden ser plenamente soberanos? ¿Por qué hay que aceptar que hay países que van a tener de por vida, por siempre, por los siglos de los siglos, soberanía, pero supeditada a no molestar a Moscú? Porque la lógica geoestratégica se impone en historia así. Es decir, lo mismo que se impuso cuando los Cuba se intentaron poner los misiles en la barba de Estados Unidos, de Florida. Y al final lo que vamos a entrar es decir, es impensable, ahora Ucrania no es Andorra, ni es un estado que pueda ser, que esté en el limbo, ¿verdad? Cualquier estado, y sobre todo un estado importante como es Ucrania, evidentemente tiene unos encuadres, una especie de lo que llamaban antes la realpolitik, aunque no me gusta aprender esa palabra, pero bueno, que hace que cada estado no dependa exclusivamente de sí mismo, tiene que tener en cuenta lo que tiene al lado, lo que tiene detrás, lo mismo que España tiene que tener en cuenta Marruecos, y España tiene que tener en cuenta los Estados Unidos. Que estamos limitando la soberanía del país. Sí, claro. Pero eso digamos que suena así un poco cínico, es real, claro. Ni España, pero es que España tampoco, es decir, España tiene que tener en cuenta Marruecos, tiene que tener en cuenta Estados Unidos, tiene que tener en cuenta Francia, por supuesto, claro que tenemos limitado la soberanía en ese sentido. La frase con la que has terminado es real, pues nos da pie ya para iniciar la clausura. La realidad es muy imperfecta, ese es el problema. La realidad es imperfecta, somos seres humanos. Hablabas antes del cerebro, yo soy neuropsicólogo, tuve que agarrarme aquí a la silla para no empezar yo también a hablar sobre los fundamentos de la paz. Yo recuerdo, fíjense ustedes, con el general Salas Larrazábal montamos un curso hace ya, imagínense los años, en el CCU, Centro Cultural Universitaria, que se llamaba así, se llamaba Hacia la Paz, ¿no? Recuerdo que él decía siempre, recordaba aquella famosa frase, la guerre que tue va la guerre, la guerra que matará la guerra, que nunca ocurrió. Y él decía, es que es cuestión al final de inteligencia, porque el ser humano es muy complejo, inteligencia, necesitamos inteligencia y sobre todo inteligencia emocional para poder preparar el camino para que no haya guerras, si es que eso es posible. Esto es lo que está ocurriendo cada vez más con las Fuerzas Armadas, que se dedican a preparar la paz, no solo eso,
y también a colaborar en situaciones de emergencias, incendios, etcétera, que el público o la ciudadanía no lo sabe, pero que están constantemente trabajando en proyectos de inteligencia informática, etcétera. Y esto me va a dar pie para presentar con una gran alegría, lo digo de todo corazón, porque estamos hablando de inteligencia emocional, inteligencia en soft y en hard skills, y por lo tanto, qué mejor que el general Dacova, que es el general director del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Es que es esto, señores, es que se trata de estudiar y de prepararse y de formarse. Las Fuerzas Armadas son Fuerzas Armadas, pero cada vez son más estratégicas, son más inteligencia, porque el mundo, el planeta entero evoluciona hacia esto. Y es lo que necesitamos, inteligencia dura, al decir dura no me refiero a las armas, que también, y ahora seguramente hablará en general de por qué la necesidad de las armas para mantener la paz, pero sobre todo inteligencia emocional, señores, porque los seres humanos somos un poco egoístas, somos buenos y malos. Mira, en relación con el sector del automóvil que contaba ahí una persona, Stellantis, el ministro francés, acaba de pedir que se dejen de fabricar Peugeot en España y que se lleven a Francia, como saben, el grupo Stellantis en gran parte depende del antiguo grupo PSA. Pues ya está, pues como tengo problemas te lo quito a ti. Somos Europa, bueno sí, pero si yo lo necesito. En fin, el ser humano es así, está muy abierto al conflicto. Por lo tanto, es la inteligencia, es la búsqueda de la solidaridad entre todos nosotros los que puede ayudarnos a vivir cada vez mejor. Nada mejor que nuestro querido general para hablarnos sobre todo esto y cerrar este curso.